En un momento, sí, ya estamos al aire. Bueno, en honor a los presentes, vamos a empezar. Eh, Antes que nada les pido disculpas, tuve un corte de luz hasta cerca de las 6:10. Ahora se volvió la energía, gracias a la ANDE por los favores recibidos. Y por eso recién me estoy conectando. Justo el primer día de clase, parece a propósito lo que hacen. Bueno, sacando eso, me presento. Yo soy el profesor Ismael Pavetti. Soy licenciado en filosofía por la Universidad Nacional de Asunción. Soy magíster en historia por la misma universidad, en la misma casa de estudios. Culminé una maestría en ciencia de la educación, pero todavía no presenté tesis. Y también el sábado anterior a la Semana Santa, empecé también el doctorado en educación. Seguí ese doctorado porque estoy participando también en la autoevaluación de la carrera y es menester que haga ese doctorado, entonces por eso nomás hice ese doctorado. También tengo una maestría inconclusa en filosofía en la Universidad de Quilmes, pero hay que pagar para terminar. Y espero terminar alguna vez, ¿verdad? Pero por ahora está en stand-by. Bueno, eso es todo mi currículum. Este año conmigo van a tener hermenéutica e historia de la filosofía. Y posiblemente, eso está por verse, también seminario de epistemología. Eso va a depender pero básicamente este año van a tener conmigo, lo que está confirmado ya es que van a tener conmigo hermenéutica e historia de la filosofía. Esas son las materias que van a tener conmigo. Yo les comento que anteriormente esta materia, hasta el año pasado, esta materia la llevaba el profesor Lázaro, que falleció a causa de la pandemia esta que nos aquejó. Y entonces buscaban seleccionaban carpetas, y como yo soy filósofo, hice una maestría en historia, entonces tenía el perfil para enseñar hermenéutica. Después vamos a hacer una breve introducción de la asignatura. Por eso estoy acá con ustedes ahora en hermenéutica. Para romper un poco el hielo antes de empezar con el tema del programa, los trabajos y nuestro sistema de evaluación y todo lo demás, me encantaría que ustedes también se presenten, que me cuenten así quiénes son, qué les motivó a elegir la carrera, ya saben todo ustedes el protocolo de presentación. Y antes de presentarse, quiero decirles que me siento honrado que la primera clase de este año sea la mía, me siento honrado. Solamente eso. Si pueden presentarse, a ver quién es el primero en querer presentarse. No sean tímidos, chicos. Bueno, hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Héctor? Bueno, mi nombre es Héctor Martínez y vengo del interior. Ya. Ahí estoy justo muy lejos de la estación. Y bueno, yo tengo 19 años y es historia porque siempre me gustó eso, tratar de entender el por qué llegamos a este punto, por así decirlo. Ya, y también porque siempre me gustó descubrir cosas nuevas, como esa historia de algo que no tenía ni idea que existía. Está Y el año bien. pasado muchas cosas aprendí. Está bien. ¿Qué planes tenés con las? ¿Querés ser investigador? ¿Querés ser docente? ¿Querés ser
No sé, encargarte de la parte de patrimonio. ¿Cuál es tu idea con la carrera? O sencillamente va a ser Y complemento a otra carrera para tu conocimiento. pues por ahora sí, me gustaría investigar, tal vez ser docente también. Perfecto, Solo eso nomás, pues. Gracias. perfecto. ¿Quién más quiere presentarse? Hola, profe. Yo soy Juan Pablo. Eh, yo soy de Asunción y la verdad que elegí historia más o menos a último momento el año pasado, porque entre muchas opciones como que en un momento me di cuenta de que el tema de la historia era como lo que más me apasionaba, vamos a decir. Y aparte estuve viendo más y como las salidas que tiene eh, también me parecen muy interesantes. Y, y creo que después del todo el año pasado, del curso del año pasado, lo que más me interesa es la parte de investigación. Me encanta, me encanta. Vos sabés que eso que te pasa a vos les pasa mucho. Yo estuve en filosofía, en la carrera de filosofía tuve un alumno, Mauricio se llama. Él, su mamá quería médico, quería un médico, médico, médico. Y él le hizo caso, se recibió. Después, cuando tuvo su título, a su mamá le dijo, bueno mamá, que ya tienes tu título, ahora ya estudiar lo que quiero. Y se puso a estudiar filosofía. O sea, pasa eso, pasa muchas veces por... Y a veces también cuando vos sos joven no tenés pues un panorama amplio y después nomás descubrís que hay unas carreras y te interesa y querés estar y pasa, no es normal. Lo importante es hacer algo que te gusta. ¿Quién más quiere presentarse? Hola, profe, ¿qué tal? ¿Cómo está César? ¿Todo bien? Bueno, César Ramos, allá con los compañeros ya no tenemos ya la suerte de conocernos ya hace un año. Eh, yo ya hace años tenía me gustaban dos cosas, el derecho y la historia. Había iniciado la carrera de derecho y por circunstancias de la vida no llegué a terminar en su momento. Eh, Había retomado la carrera y estoy a punto ya de culminar. Y nada, como tenía pendiente también lo de historia, el año pasado, tipo buscando lo positivo dentro de lo negativo, de la posibilidad de hacer una clase, o desarrollar la clase de materia virtual me permitió iniciar también la carrera ya el año pasado. Y estamos con eso, con la intención de terminar esas dos carreras, ¿verdad? Y en cuanto a historia, no te digo que me llame no es que apunte a la docencia, pero en mi familia al menos estamos llenos de profesores, así que tienen lo hacia ese lado. O sea, alguna vez ya tuve que ser de suplente y todo ese tipo de cosas en todas partes, ¿verdad? Por más que no quiera, parece que me tiran lo hacia ese lado. Pero me interesa mucho la parte de investigativa también. Vamos a ver en qué terminamos. Te comprendo, César, te comprendo. Yo vengo de yo soy la tercera generación de mi familia de docentes. En el 2030 mi familia cumple 100 años en la Universidad Nacional. O sea, somos ya prácticamente una dinastía. Y te entiendo perfectamente. Con respecto a tu carrera, vos sabés que a muchos de derechos termina gustándole historia y hay muchísimos abogados en historia. Sí. Yo hice la maestría en historia y mismo mis compañeros todos abogados eran. Estaba lleno de abogados, yo estaba ahí todo abogado, un arquitecta y el resto historia. Pero es así. Espera un ratito que... Ahora sí está bien, otra vez, disculpen.
Acá, pero voy a leer el chat. Este ya parece uno de esos de YouTube en vivo. Mi madre también siento jubilada y creo que seguiré sus pasos. Perfecto, Héctor. A ver, ¿quiénes faltan presentarse? Richard y Camila creo que faltan presentarse. Sí. Hola, profe, yo soy Camila, soy de Villalisa y elegí historia porque quiero ejercer como docente y más en lo que es la historia porque quiero enseñar un poquito más y también, o sea, voy a complementar con lo que es ciencia de la educación y si me da más con psicología. Pero quiero irme en el ámbito de la docencia también. Me gusta esa ambición, me gusta esa ambición. Yo también hice la maestría de ciencia de la educación y ahora estoy haciendo el doctorado. En realidad, soy sincero, el doctorado hago más por la facultad porque estamos con el tema de la evaluación y la facultad necesita especialistas en educación para el tema curricular y esas cosas. Viene alguien nuevo. Entonces, te entiendo y te digo que es una buena apuesta. Es una inversión, pero es una buena apuesta. Y veo que acá muchos están decantando por la docencia y eso me gusta. Me gusta, me gusta. A ver, ¿quién falta? Buenas tardes, profesor. La Richard. Tanto tiempo. Sí, ¿verdad? La verdad yo elegí la carrera de historia porque me gustaría conocer más sobre el pasado de la historia de nuestro país. Y la verdad, a mí siempre me gustó la materia de historia. Y me gustaría entrar en el ámbito de la docencia. Viene ahí, viene ahí. Ahora, si no me equivoco, Juan Pablo ya se presentó. Sí, profe. Falta David entonces, el que recién David. David no ya faltaba presentarse. Te escuchamos, David. Sí, profe. Hola, profe. ¿Qué tal? ¿Qué tengo que decir mi nombre? Tienes que presentarte porque elegiste la carrera y todo, ¿sabes? Por lo protocolar. Ay, nada. Me llamo David Jara. Y nada, elegí la carrera porque, más que nada porque me gusta. No creo que haya mucho secreto en eso, ¿verdad? Y de hecho yo en 2019 ingresé en filosofía. Y por cosas de la vida, o sea, terminé filosofía primer año y por cosas de la vida, por la pandemia, tuve que dejar ese año, 2020, que tendría que haber cursado segundo ya en filo y después, no sé, me decidí a cambiarme a historia, que también es lo que me gusta, y porque pienso terminar también historia y después continuar con filo, ¿verdad? Y nada, esa es mi idea. Me gusta. Voy a ser tu profesor otra vez entonces. Sí, en un par de años seguro otra vez, por eso nos vamos a encontrar. Vos sos licenciado en filosofía también, por favor. Yo soy licenciado en filosofía, tengo una maestría en historia, terminé educación, me falta tesis para maestría en educación y empecé este año doctorado en educación. Ah, ya. Genial. Entonces este año no me vas a saber mucho porque me vas a ver en esta materia en hermenéutica, me vas a ver en historia de la filosofía y posiblemente me veas también en el seminario de nociones de epistemología. Así que me van a tener todos lados a mí este año. Después ya se van a librar de mí, si pasa. Bueno, la verdad es que por la presentación sé que es engorroso, pero es necesario para hacer una dinámica de grupo y que yo también le vaya conociendo y que en base a eso yo también pueda atenderme. Como ustedes sabrán, este año seguimos con la virtualidad por muchas razones. Les cuento que se está planteando, se planteó este año ir volviendo ya a la presencialidad. ¿Qué tal? Acá, ya que vino Ana, se va a presentar Ana, ya que... Buenas tardes, ¿qué tal, profe? ¿Cómo estás, Ana? ¿Todo bien? Ana, preséntate.
Me presento, bueno, ya me conocen, soy Ana Ábalos, tengo 38 años, soy egresada de la carrera de letras y esta es mi segunda carrera. Y tu papá fue mi profesor de historia y de metodología, así que sé que también espero que usted también sea. No, muchísimas gracias y solo eso. Te cuento, Ana, que te vas a aburrir porque yo voy a ser tu profesor de hermenéutica, historia de la filosofía y posiblemente seminario de epistemología. Así que voy a ser tu profesor en 3 materias de año. Ah, bueno, entonces hay que hacer buena letra. Bueno, ahora sí, volviendo al tema, en lo que estábamos hablando. Como les dije, este año va a seguir siendo virtual. Planteamos ver la presencialidad, pero nos encontramos con una serie de problemas. En primer lugar, el tema transporte. No sé si ustedes se fueron a la facultad en estos días o si salen, pero en la facultad los funcionarios que llegan al colectivo tienen que estar saliendo a las 8 porque ya no hay más 56 y tienen que caminar o caminar hasta Paiva o caminar hasta para encontrar colectivos. O sea, está muy denso el tema del transporte en la facultad y por eso volver a las clases presenciales medio que todavía es poco probable. O sea, tenemos que ver esa cuestión. Y en segundo lugar también, no sé si ustedes habrán visto, pero se están refaccionando la facultad por el tema de que van a venir este año los pares evaluadores, porque estamos atravesando por el proceso de autoevaluación de las carreras. Este año tiene que venir los evaluadores a visitarnos y ver si la facultad acredita o no acredita, se acredita totalmente, si tiene acreditación parcial o si no acredita. Entonces nos estamos jugando este año y se están arreglando las aulas de eso. Entonces, por esas cuestiones, este año se va a hacer virtual. A lo mejor se plantea que algunos temas como los seminarios de psicología, eso sí van a ser presenciales y a lo mejor ustedes van a tener archivística, eso van a tener presencial, eso se está planteando. Pero en sí, este año vamos a seguir con la virtual. Espero que el próximo año sí ya podamos hacer presencial, ser más dinámico y vernos las caras. Yo, por ejemplo, creo que la virtualidad tiene sus ventajas. Vos tenés acá, puedes mostrar PowerPoint, tenés más medios didácticos para los alumnos, el aula es un registro más exacto, vos tenés todas las estadísticas, las notas, saben qué se equivocó, que no sé, dónde puede reforzar, dónde no puede reforzar. Pero también tiene sus desventajas, es menos interactivo, la presencialidad te da ese factor humano y ese contacto más directo con el alumno que en la virtualidad obviamente se pierde. Aparte que en la virtualidad, tanto ustedes como yo trabajamos más, creo. Pero viendo los problemas que hay, es mejor el tema por ahora por lo menos, es mejor mantenernos en el ámbito virtual. De hecho, cuando volvamos a la presencialidad, las aulas virtuales no van a parar o sea, no es que vamos a desechar las aulas, sino que van a seguir las aulas, las tareas se van a seguir todo entregando por aula y probablemente sea mixto, probablemente sea virtual, presencial, todo eso que les estoy diciendo se está viendo, no es que ya está dicho. Vamos a ver los mecanismos pero lo que tienes que mentalizarte es que este año va a seguir siendo virtual. Bueno, entonces ahora hablemos vamos a hacer una breve introducción a la materia y después vamos a explicar para qué sirve, porque no sé si algunos de ustedes tienen noción de qué es la hermenéutica. Bueno, La hermenéutica es la disciplina. ¿Héctor? Héctor, se te escucha entrecortado. Ahora me escuchas. Sí. Bueno, lo que busqué decía que se trata sobre interpretar y Sí. traducir, como comunicación sobre, no sé, La hermenéutica es comunicaciones verbales y escritas.
Pero La hermenéutica es una disciplina eminentemente histórica, después tomada por la filosofía, pero es de origen histórico. La hermenéutica es una disciplina histórica, es una disciplina, lo que se conoce como una disciplina auxiliar de la historia, pero que fue tomada por la filosofía también, que consiste en la disciplina vamos a llamarle arte de interpretación de los textos. O sea, la hermenéutica es cómo interpretamos el texto. Ustedes saben que ustedes como historiadores van a trabajar con textos, con documentos históricos, y van a tener distintos tipos de fuentes. Algunas fuentes van a ser directas. Por ejemplo, ustedes encuentran una carta que él escribió, no sé, el mariscal Lopa a su hijo Panchito. Es una fuente directa porque es un autor de la época, una carta de la época. Otra fuente directa puede ser un testigo presencial que escuchó una conversación entre, no sé, Cecilio Báez y un alumno de Cecilio Báez, y él relata la conversación. Es una fuente también directa. Después está la fuente indirecta, que es el famoso, el que escucha de oídos, el que según se dice, o como dice tal autor que dijo otro autor, entonces eso ya es indirecto. Ustedes también, incluso a nivel de cuando hagan trabajos de tesis, no van a tener ese tema. Van a tener fuentes que son directas, o sea que son del autor de la época, y van a tener fuentes directas, un comentarista, entonces ese es el primer problema, analizar la fuente, el periodo, la época. Pero también hay más problemas, porque aunque la fuente sea directa, aunque la fuente sea, está también quién escribió, por qué escribió y quién interpreta lo que escribió, cómo se interpreta eso que escribió. Estos aspectos vamos a ir profundizando en la clase siguiente, pero es básicamente eso, es quién escribe el texto, cómo se redacta el texto. Esos son los aspectos del historiador, los problemas con los que se encuentra el historiador. ¿En qué época se escribe el texto? Porque un texto escrito en la Edad Media no es lo mismo que un texto escrito. ¿Y quién interpreta ese texto? ¿Y qué cosa significaba eso en esa época? Voy a poner varios ejemplos para que ustedes me vayan entendiendo. Por ejemplo, ¿quién escribió el texto? Por ejemplo, depende de quién escribió el texto. Cuando hablamos de, por ejemplo, vamos a poner un tema, las cruzadas. ¿Qué texto vos estás leyendo? ¿Tu texto es texto de un historiador medieval cristiano o es texto de un historiador medieval musulmán? Porque depende de quién escribió el texto, va a decir una cosa o va a decir otra, por más que se narre el mismo hecho. Ambos narran, por ejemplo, la toma de Jerusalén por Saladino. Y ustedes saben que para los cristianos eso fue una tragedia. En cambio, para los musulmanes eso fue un designio de Dios. De hecho, Saladino es posiblemente el musulmán más famoso de la historia. Hasta ahora los musulmanes engrandecen la figura de Saladino. Entonces, ¿quién escribe el texto? ¿Con qué intención se escribe el texto? Cuando vos analizas un discurso histórico, por ejemplo, la proclamación de la independencia, ¿con qué intención se escribe ese discurso? No es lo mismo un texto académico, un texto que yo escribo para un grupo académico, para profesores, que un texto que yo escribo para un resumen que escribo, por ejemplo, para alumnos del cursillo. No es lo mismo, un texto académico es más riguroso, tiene otro lenguaje, yo no puedo escribir con una rigurosidad súper densa a un alumno de cursillo que recién está empezando a ver qué es filosofía. ¿Quién? Entonces ven que tenemos varias cuestiones. ¿Quién escribe ese texto? ¿Con qué finalidad escribe ese texto? Porque el discurso tiene una finalidad. Y ahí tenés que ver si tiene una finalidad política, si tiene una finalidad religiosa, si tiene una finalidad académica, si tiene una finalidad... Y eso cambia el discurso. Un discurso político, un discurso hecho para las masas no es lo mismo que un discurso académico. Aunque los discursos académicos también son. Pero eso es otro tema.
Entonces, ¿quién escribe? ¿Para qué escribe? Y quién interpreta lo que se escribe. Vos no podés interpretar un texto medieval con la moral del siglo XX. Vos, por ejemplo, no podés agarrar la Biblia e interpretar la Biblia con la moral del siglo XX. Si vos lees la Biblia y te dan pautas morales que a nosotros ahora nos sonaría arcaicas. Entonces, por ejemplo, no sé, que a la mujer adulta hay que apedrearse, eso está escrito en la ley bíblica, en la ley antigua. Jesús ya revocó eso, pero bueno, es otro tema. El punto es que eso está en la ley. Para la mentalidad antigua, la infidelidad era un pecado serio y tenía que apedrearse. Eso en la moral del siglo XX es inadmisible, pero para la moral de la época era. Entonces, uno puede analizar un texto escrito por pastores de la edad antigua con un criterio moral del siglo XX. Lo mismo uno puede juzgar. Ahora está de moda así que está el autor era racista, que está el autor, que es cierto, no está diciendo nada. Por ejemplo, no sé, H.P. Lovecraft, que hizo la llamada de Cthulhu, era un racista. Que es cierto, sigue siendo, perdón. Sigue siendo racista. Voy a poner en silencio mi teléfono, discúlpenme. Sigue siendo racista, pero acuérdense que el racismo era mucho más común en la época de Lovecraft que en la época que en el siglo XXI. O cuando jugás no sé, de machista a un autor medieval cristiano, no tiene razón de ser. La sociedad medieval era diferente a la sociedad del siglo XXI. Entonces, si bien vos podés, no estás mintiendo al decir que, por ejemplo, Lovecraft era un racista o que, no sé, tal autor medieval era machista, o que la concepción de la mujer medieval era muy machista, no estás mintiendo, pero tenés que ubicarte en la época. No podés usar preceptos morales del siglo XXI para juzgar a una persona que vivió en el siglo XV de nuestra era. También, como le dije, la interpretación del discurso. Como le dije, que estamos ya, pero ya hablamos de quién escribe, para qué escribe, quién interpreta el discurso y qué valor tiene el discurso en nuestra época. Porque una cosa puede significar algo en una época, pero puede significar otra cosa en nuestra época. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo de historia del Paraguay. La polca del partido Colorado, la polca del partido Colorado, la polca en realidad no se llamaba polca del partido Colorado, se llamaba Galleta Cuartel, se llamaba la polca, así se llamaba, Galleta Cuartel. Pero como era una polca muy alegre y siempre se ponía el auto colorado, entonces la gente le empezó a llamar la polca colorada. Y los colorados ni cortos ni perezosos adoptaron eso. Entonces una cosa que tenía un significado antes, en 1880, finales de 1870, 1880, o sea, posterior a 1870, la primera década, era una polca que tenía un significado, era una polca fiestera, tenía un nombre. Ahora tiene otro significado, ahora ya es una polca representativa de un partido político, porque la gente asoció eso y los colorados ni cortos ni perezosos tomaron como un símbolo. Entonces, ven como una cosa tiene un significado y tiene otro significado ahora. También las palabras cambian de significado. Las palabras cambian de significado. Cuando el doctor Francia decía este es un país de idiotas, que mucha gente de Francia decía que no, porque idiota tiene otra acepción. Francia tomaba la acepción griega, más específicamente platónica de idiota. Idiota es el idiotes, el que no contribuye a la ciudad, el indiferente políticamente, ese es el idiotes.
Entonces, cuando Francia decía que este es un país idiota, que es un país de indiferente, que es un país de gente que no se preocupa por su país, por su nación, por su ciudad, ese significado tenía idiota, no el significado que tiene ahora idiotas. Otro ejemplo de eso es el término que tanto se le critica a Cecilio Báez, que es el país de cretinos. Cretino, no, la palabra cretino no significa la connotación que tenemos ahora. De hecho, cretino viene del francés chrétien, que sería algo como cristiano, como algo que era algo así como tipo un chulina, tipo Aishinyaranga. De hecho, la palabra Aishinyaranga en guaraní es Aisheyara-anga, o sea, el rostro de Dios. Porque le veían a los cristianos, cuando los jesuitas le mostraban eso del Cristo sufriente, entonces ya asociaban el sufrimiento. ¿Cómo era? ¿Qué? ¿Héctor? ¿Cómo se decía así? Es ¿Cómo se Aishinyaranga, decía? en realidad es Aisheyara-anga, o sea, el rostro de Dios. Porque los indios asociaban el cristianismo, es importante, todos los indios asociaban el cristianismo al sufrimiento, porque le mostraban el Cristo en la cruz y obviamente vos asociado al flagelo. Entonces cuando veían algo sufriendo asociaban a la rodilla y decían, ay, Shenyaran, o sea, pobrecito, te digo, veían como Jesús más o menos. Entonces, por eso las palabras van cambiando de significado, nuestras acepciones van cambiando de significado. Incluso entre países, no es lo mismo decir coger en España que decir coger en Latinoamérica. Ustedes saben bien, o sea, se hacen chistes y memes y todo de eso. Sí. Entonces, incluso entre países, lo mismo. También recuerdo que Héctor, hablando. los guaraníes creo que los creían que libertad era reparto, que había esa libertad, los guaraníes. ¿Verdad? Y ¿No? Héctor, ¿Me escuchas ahora? no te escucho ahora. Bueno. Hola. Lo mismo, por ejemplo, negro, puedo decir acá se dice el negro fulano. En Latinoamérica el negro no es insulto en Latinoamérica, pero bueno, en Estados Unidos le decía a alguien negro, y sobre todo en estos tiempos actuales, le decía a alguien negro y es tomado como negativo, porque el negro se usaba como un insulto. O sea, ese negro era algo despectivo, decirle negro es despectivo. Entonces tiene que decirle afroamericano, señor afroamericano. Sí. Libertad, repartirse el botín. No, es distinta la concepción de libertad de los indios a la concepción de libertad de los europeos. Y de hecho es distinta la concepción de libertad de los europeos del 1600 que a los europeos de la Ilustración, por ejemplo. También varía la concepción de libertad. ¿Se me escucha bien o se me escucha entrecortado? Bien, profe, súper bien. Ah, perfecto. Se escucha bien. Perfecto. Profe, te puedo dar una consulta. Dime. Bueno, en primer lugar, con respecto a las expresiones de Francia y Cecilia Báez, tan equivocados no estaban. Muy aplicables son términos ahora. Bueno, con respecto más a la hermenéutica, interpretación de textos. Es de cualquier tipo de texto y tiene que ser un texto antiguo, histórico, se aplica a diarios, por ejemplo, a periódicos. Sí, la hermenéutica tiene varias. La hermenéutica histórica, concretamente, se encarga de analizar documentos históricos. Ahora, el tema es que entre los documentos históricos también vamos a encontrar símbolos, como decir, un periódico de 1940 y pico es un documento histórico. La letra de una canción es un documento histórico. Pero también está la hermenéutica filosófica, que se encarga de textos filosóficos.
sea, tiene varias subdivisiones la hermenéutica, la hermenéutica en general. En este programa, vamos a nuestro otro programa, nos vamos a especializar en hermenéutica histórica, o sea, porque ustedes son de historia, vamos a hablar de hermenéutica histórica, hermenéutica filosófica, vamos a tocar también, pero siempre relacionado a la historia, o sea, nunca vamos a alejarnos, pero no mucho así vamos a mantener la raíz histórica porque ustedes son licenciados, van a querer ser licenciados en historia, entonces vamos a mantener la raíz histórica. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, profe, súper bien, muchas gracias. Pero sí, en la hermenéutica entra la historia, incluso hay interpretaciones de las obras pictóricas, que es algo muy complejo. Los colores, la forma de la figura, los símbolos que maneja el texto, todas esas cosas. Este año nosotros incluso una de las tareas que van a tener, vamos a hablar después de eso, es el análisis del discurso. Yo le he dado un discurso y ustedes van a tener que sacar ciertas cosas que les voy a pedir. Pero no se preocupen, todo a su tiempo. Vamos a ir hablando de eso en un rato. Entonces, por eso es importante que los historiadores manejen la hermenéutica, porque ustedes trabajan con documentos históricos. Y no solamente eso, sino que ustedes, para entenderle a un autor, entenderle a un suceso histórico, tienen que entender el contexto de la época. Tienen que entender quiénes escribieron. Y esa otra pregunta que te obliga a la hermenéutica: ¿quiénes escriben la historia? ¿Qué otras fuentes tenemos? ¿Por qué se recuerda esto y no esto? A mí no me gusta esa frase de la historia siempre hacen los vencedores, porque justamente la historia también puede ser un arma en contra de los vencedores. La historia puede ser un arma de los vencidos también. Pero en cierta forma sí, ahí se quiere imponer un discurso histórico. Eso también vamos a hablar cuando veamos la parte de memoria histórica, ¿sí? La historia en relación con la memoria colectiva, la memoria de un país. Vamos a ver, todo eso vamos a ir viendo como ustedes sabrán. Vamos a ir viendo a lo largo de este curso. Entonces, por eso ustedes, historiadores, tienen que manejar y espero que les presten atención a esta materia. Bueno, ahora hablemos de las clases. Nosotros vamos a tener clase el lunes y creo que también tenemos jueves, si no me equivoco. Pero yo creo que podemos hacer una dinámica de clase y trabajo y tener clase el lunes, porque creo que el jueves tenemos menos horas. ¿Usted tiene el horario a mano? Espera un momento. Espera. Sí, profe. ¿Cuántas horas tenemos el jueves? El jueves tenemos a la cuarta hora. Cuarta hora tenemos una sola hora, profe. Ah, sí. Porque mi plan es hacer clase y después dejarles algo de turo o un trabajo, cualquier cosa el jueves. Ese es mi plan inicial. Pero si hace falta reforzar una clase, no tengo problema en conectarme un jueves y dar clase. Pero mi plan es no... Porque es cortado, pues no da gusto dar una clase una hora nomás, después tener que volver a el lunes, ¿entendés? Entonces mi plan es clase y voy a dejar que ustedes, voy a decirles lean tal texto, tal cosa, o hagan tal cosa, o voy a hacer eso, voy a tratar de hacer eso. O le voy a dejar así unas cositas, un trabajo cortito para que ustedes hagan. Con respecto a los trabajos, mi dinámica de trabajo ahora, desde que se hizo la modalidad virtual, como ustedes saben, la modalidad virtual exige que sea procesual, o sea que se evalúe el proceso. Hay profesores que le hacen tareas y trabajos prácticos, como ustedes saben. Yo sé que hay profesores que le hacen eso, pero yo no quiero no quiero complicarles tanto, porque yo sé que la mayoría de ustedes trabajan. Veo que escuché la presentación, por eso es importante que se presenten. Escuché que hay algunos que tienen más de una carrera, entonces yo no quiero complicarles. Entonces mi planteamiento es el siguiente: nosotros vamos a tener trabajos, tareas de clase, y esas tareas van a ir sumando para completar la nota de trabajo práctico. O sea, las tareas que ustedes van haciendo van a ser nota de trabajo práctico.
Yo voy a dejar un tiempo, depende de la actividad, puede ser un tiempo, una semana, puede ser 15 días, e incluso si es un trabajo largo puede ser un mes, pero no va a ser los trabajos, no, yo no suelo pedirles trabajos tan largos. Lo máximo que llegué a pedir es hacerme un resumen de 3 hojas de una cosa que leí, eso es lo máximo que pedí. Pero sí quiero que ustedes hagan los trabajos. Esos trabajos van a tener su fecha obviamente de entrega, que puede como variar, una semana, 15, depende del trabajo. Y ustedes pueden entregar en fecha. Si no entregan en fecha, no hay problema, van a poder entregar hasta la fecha final de trabajo, pero eso sí ya no va a valer el mismo puntaje porque hay que ser respetuoso obviamente con los compañeros que sí se esforzaron y que sí fueron responsables y que sí entregaron. No puedo yo poner la misma nota a una persona que se esforzó y entregó que a una persona que... Salvo que me diga que tengo un problema, que me pasó esto, profe, ahí sí no voy a tener problema en ponerle los puntos porque muchas veces pasan cosas ajenas a nosotros, como por ejemplo hoy que se me cortó la luz. Yo sí entiendo esas cosas, pero tratemos de entregar en fecha. Este sistema que yo uso puede ser ventajoso para usted o desventajoso, depende de ustedes. Porque ustedes si van acumulando ya van a tener muchísimo puntaje. Pero si no acumulan, no van a tener, o sea, puede bajarles muchísimo el puntaje. Acuérdense ustedes que ustedes tienen que intentar tener un promedio de 3,5 en general en la carrera. Mínimo 3,5, porque eso es lo que te exigen para hacer maestría, doctorado, incluso en Argentina. A menos que quieran irse a la Sorbona. Si quieren ir a la Sorbona, tienen que tener 4,8 de promedio. O a Harvard, que tiene que tener 5, creo que te piden el Harvard. Pero en cualquier universidad, la Universidad de Quilmes, por ejemplo, te piden 3,5. Acá para hacer posgrado te piden promedio de 3,5. Entonces... Sí, profe, eso estaban diciendo, estaban analizando en una maestría de literatura que exigían 3,5 y que iban a ver eso. O sea que no estaba todavía... No, de hecho bien está estipulado, eso es lo que ellos quieren ver, así bajar para que más gente entre en la maestría, eso no es lo que quieren ver. Pero ya está estipulado el 3,5. Están viendo nomás qué mecanismo usar para que la gente pueda entrar más. ¿Entendés? Pero está estipulado eso del 3,5. Los requisitos para maestría son el título de licenciado, promedio 3,5. Eso ya está estipulado, ya está en las reglas. Con respecto a la presencia, yo no soy muy... Las clases se van a grabar, después vamos a hablar de eso. Pero lo que quiero decir yo es que ya que tenemos el medio que esas clases estén grabando, que se estén... Entonces yo no veo la necesidad de exigir tanto la presencialidad, no voy a hacer... Eso sí, ustedes tienen que estar, aunque yo no les... ¿Por qué? Porque así podemos interactuar. Si usted tiene una duda, yo puedo responderle en el acto, va a ser más interactiva la clase. Y además que ustedes van a participar, entonces yo voy a tener idea de en qué estamos bien, en qué estamos mal, y en base a eso voy a poder encarar o reforzar o no reforzar. Entonces por eso me va a servir muchísimo la presencia. Pero yo no es que le voy a bajar nota ni... ¿Ana? Profe, grupos vamos a ver. ¿Qué? Ana, no te escuché. No va a hacer. Ana, ¿te escuchan de No vamos a... Grupo WhatsApp, profe, no vamos a tener. Ustedes pueden hacer uno si quieren. Hagan un grupo de WhatsApp e incluyanme. Voy a dejar acá mi correo y ahora que me hace acordar de eso. Gracias por hacerme acordar. Ahí ustedes pueden contactar conmigo cualquier cosa. Bueno, como estaba diciendo, yo no voy a exigir, pero sí quiero que ustedes tengan la clase para. Y aparte que yo, para llevarlo a ustedes en la parte de trabajo práctico, aparte de todo el trabajo que sumamos, yo suelo dar algunos puntos por participación. Eso van a ver ahí cuando vamos a hablar cuando vengan los auxiliares, porque ellos van a encargarse de eso. Entonces yo voy a darle puntos de participación a ustedes. Y por eso
el que va a tener unos extras que les pueden salvar en trabajo práctico y esas cosas. Van a sumarles. Eso porque hay que premiar a la gente que se esfuerza en estar en su clase, intervenir y que dedica su tiempo a la materia. Bueno, entonces, quedamos en trabajo práctico, va a ser procesual, o sea, van a ser todas las tareas, vamos a ir sumando y eso va a ser el proceso. Por suerte el aula virtual nos da la hermosa ventaja que ya te pone todo así y poner nomás y hacer una planilla de eso, de los datos que te da la plataforma. Entonces va a ser muy bueno eso. Y van a tener ustedes ya su nota. Y en presencialidad no va a ser obligatorio. Yo no les voy a sacar nota tampoco. A todos les voy a poner, todos van a poder rendir en diciembre. No voy a permitir que nadie rinda por no estar. Pero eso sí, yo voy a dar puntos voy a premiar la participación. Entre el puntaje de trabajo práctico va a haber una parte que va a ser puntos de participación. Para así incentivarlo a ustedes pero independientemente ustedes tienen que estar porque así ustedes pueden interactuar, pueden preguntar, pueden como les dije, las clases van a ser grabadas por exigencia desde el año pasado, por exigencia de e-learning. No sé si todos los profesores hacen, algunos guardan en el drive, pero la idea es que no se llene el drive. Aparte cuando antes estábamos se pegó problemas con el drive, entonces por exigencia de e-learning estamos subiendo a YouTube los contenidos. O sea, hagan un canal de YouTube, obviamente restringido para ustedes. Después se puede hacer público si ustedes quieren. Pero yo en principio hago un canal, aunque nadie va a entrar porque ustedes no me tienen el enlace. Entonces un canal de YouTube, voy a mostrarle eso cuando grabe las clases. Voy a estar enviándole los enlaces al canal, a mi canal de YouTube, donde voy a ir cargando todas las clases. Voy a estar pasando eso. Entonces las clases van a ir subidas a YouTube y van a subirse obviamente también la plataforma. Todas las clases van a ir subiéndose a la plataforma. ¿Qué otra cosa me queda por decir antes de ver el programa? Esas cosas. A ver, ya hablamos de las clases, ya hablamos del trabajo práctico, hablamos de organización de horario. La compañera preguntó si hay un grupo de WhatsApp. Pueden ustedes abrir si quieren un grupo de WhatsApp. Yo de cualquier forma voy a estar dejando mis datos en la plataforma también. Y también ya dejé ahí en el mensaje. Profe, Sí, David. una consulta, ya que estoy hablando de eso también. ¿Y los exámenes se sabe si van a ser presencial o van a ser virtual todavía? Virtual va a ser todo este año. Todo va a ser virtual. Todo virtual. Como les dije, Okay. hay muchas cosas. Voy a volver a repetir para lo que no. Se estuvo estudiando ir pudiendo grabar nuestra presencialidad a principios de este año. Pero ¿qué pasa? Tenemos varios problemas. Primero, el tema del transporte. Ustedes saben que es inexistente por la facultad. Vos salís a las 8 y literalmente no tenés más nada. Tenés que caminar hasta. Y otro problema es la evaluación de las carreras porque estamos arreglando aulas. Y se está remodelando toda la facultad. Entonces no está pudiendo. Entonces el plan es aprovechar ya esto y dejar. Entonces por eso vamos a continuar haciendo virtual. El próximo año se va a volver la presencialidad. No sé si va a ser una total vuelta, o sea, en el sentido que vamos a tener todo presencial, o si va a ser mixto, o sea, clase presencial, clase virtual, pero se va a volver la presencialidad el próximo año. Y lo que sí estoy seguro es que la plataforma no va a desaparecer. O sea, tareas o sí se va a ir entregando en la plataforma. Entonces, no sé si respondí a tu pregunta, David. Sí, profe. Perfecto. Gracias. Bueno, ahora vamos ya a entrar a lo interesante. Vamos a ver toda la pantalla. Vamos a compartir. Ahí creo que se está empezando a ver la pantalla. Ahí. ¿Ven la pantalla? Sí,
Sí, bueno. Bueno, esta es nuestra aula virtual. Acá voy a dejar yo después el enlace para las clases. Acá va a estar un enlace porque este enlace vamos a usar en todas las clases. Ya programé yo el enlace para que esté vigente todos los lunes a la misma hora hasta marzo del, del siguiente año. Acá tenemos materiales bibliográficos de la asignatura. Pero antes de eso vamos a ver la guía de estudio. La verdad que está... Bueno, no importa, tengo acá hermenéutica. Acá está el programa de hermenéutica. La actualicé ya, pero todavía no le cambié el... Por regla de la coordinación tenemos que mostrarle a ustedes el programa, así que estoy justamente esperando que se abra eso. Lento pero seguro. Esto mientras tanto le voy mostrando, mientras nos sale, le voy mostrando el aula. Acá hay materiales, la bibliografía general de la asignatura, o sea, material bibliográfico general. Acá hay un espacio de... Acá está la material general de la asignatura. Jardín, hermenéutica, antología, hermenéutica y praxeología. Acá ustedes van a ver la guía de estudios. Aceptar. Que todavía no se abre. Ven, esto por ejemplo son defectos de la enseñanza, son los contras de la enseñanza virtual. Seguimos nuestro recorrido por el lado. Acá está nuestro programa, vamos a mirar mientras. La matemática de la ciencia histórica es una herramienta básica que emplea historiadores en su quehacer científico, por ello es fundamental importancia para esta materia la formación y especialización de los historiadores. Eso ya hablamos. Analizando un texto histórico se entiende que esto tiene un autor con historia propia. Esta a su vez tiene un contexto histórico que lo condiciona. Viene a ser aplicado al autor, aplicar al texto mismo, la obra que deja para la posteridad y asume la personalidad propia. El interés histórico de la obra transmitido no se limita solo hacia el fenómeno histórico, sino también hacia su efecto mismo en la historia. Acá tenemos los objetivos del programa. Esto todo tiene ustedes en la plataforma. Reconocer el aporte metodológico y específico de la herramienta en la historia, aplicar la herramienta de la hermenéutica en la investigación histórica y el manejo de las fuentes historiográficas, aprender a realizar el análisis histórico con espíritu reflexivo y crítico,
establecer una relación con la concepción de filosofías correspondientes y saber utilizar la hermenéutica en el estudio de fuentes históricas. El programa, como ustedes saben, nuestra carrera todavía es anual, posiblemente después cambiemos a semestral, pero ustedes ya van a recibirse con el programa anual. Acá tenemos la realización de contenidos. Nuestra primera clase es una definición de la hermenéutica, después vamos a tener consideraciones previas, después vamos a hablar de hermenéutica y filosofía, la hermenéutica y las ciencias sociales y la hermenéutica y la historia. La unidad 2 va a ser la hermenéutica en la antigüedad, la interpretación alegórica, la cuestión de los mitos, ya entrando más propiamente en la alegoría después, y después vamos a hablar de la universalidad de la alegoría en Filón. ¿Por qué aparte esto, puse esto aparte? Porque esto va a ser, es como la antesala a la hermenéutica medieval. En la hermenéutica medieval vamos a hablar del símbolo, la cuestión de interpretación de la Edad Media, vamos a hablar de la hermenéutica en San Agustín, en Orígenes, en Santo Tomás y en Guillermo de Ockham, que sería otra vez la antesala al Renacimiento. La hermenéutica moderna va a iniciar con Lutero, el pastor protestante, que como vamos a ver en las clases, vino a romper todo. Después vamos a dar autores de nombres, como diría mi abuela, nombres paganos: Flacius, Danhauer, Clademius y Mayer. Después ya entramos directamente a la ilustración y para entrar después en la hermenéutica romántica. Ahí entre el romanticismo vamos a hablar de otros autores con otros nombres paganos: Asch, Schlegel y Schleiermacher. Sí, ya sé que suena difícil pronunciar y que ya les da miedo a ustedes cuando yo hablo de estos nombres desconocidos, pero no se preocupen, vamos a ir de a poco y van a entender. Después tenemos la unidad 5, que es una de las que a mí más me gusta, que es hermenéutica e historia. Como yo les dije, yo traté de centrar este programa en el análisis histórico. Si bien tocamos cosas filosóficas, nuestro eje siempre va a ser histórico, porque ustedes son historiadores. Entonces, en la hermenéutica histórica vamos a hablar de la conciencia histórica, de la comprensión de la historia universal y de la hermenéutica histórica de Dilthey. Después ya vamos a estar en la hermenéutica contemporánea, donde vamos a hablar de Heidegger, vamos a hablar de Gadamer, vamos a hablar de la relación hermenéutica y teología, vamos a hablar de la hermenéutica según Jürgen Habermas, vamos a hablar de la hermenéutica de Paul Ricoeur y terminamos nuestro programa con la hermenéutica postmoderna, o sea, vamos a llegar hasta la postmodernidad. Ese por lo menos es el objetivo. Aquí ya le hablamos del trabajo práctico, ya hablamos, y acá están algunos textos bibliográficos que por supuesto están todos en la plataforma de la bibliografía general. ¿Alguna pregunta con respecto al programa? Espero que no le tengan miedo, porque sé que tiene varios autores de nombres rimbombantes y como diría mi tata, mi abuela, nombres paganos, nombres no cristianos, ¿verdad? Pero no es... vamos a hacer la materia comprensible para que ustedes puedan... Pero sí a la vez vamos a tener una... riqueza teórica. Ya vimos la literatura, ya vimos el programa. Acá están las unidades. Después ustedes ya conocen la estructura de la aula. Después tenemos las tareas. Estas son las tareas del año pasado, ya hice eliminando todo esto. Después tenemos acá foro de debate también. Eso también puedo hacer, por ejemplo,
en vez de puedo poner un foro de debate para el juez, por ejemplo, y ustedes tienen que responder. Por supuesto también va a valer, va a contar dentro de los puntos de participación. La prueba parcial. Y ahí está la parte de pruebas. Y eso sería básicamente la estructura de nuestra plataforma. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, alguna aclaración. ¿Cuántas unidades era? 5 o 10 era. Por el momento no bueno, está entonces. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que le interesa a ustedes, los exámenes. ¿Cómo yo voy a enfocar los exámenes? Voy a conversarle ya de una que yo no soy adepto, salvo que sea un grupo de 120 personas y yo no pueda estar corrigiendo. Pero yo no soy adepto a la selección múltiple ni al falso verdadero. ¿Por qué? Porque eso finalmente no demuestra el conocimiento de la persona. Sirve para cosas puntuales, no estoy negando, no estoy quitándole validez pedagógica a eso. Pero vos podés hacer tetilla y acertar. Entonces para mí no es un parámetro tan... Ahora, si son muchísimas unidades, 800 unidades, o si son 800 alumnos, sí es válido aplicar selección múltiple, porque no te va a dar forma humana posible de corregir 60, corregir 60 ensayos bien. Vas a poder corregir todo rápido, así leer, sí, este está bien, pero no vas a poder corregir como se debe. Entonces, ¿cómo yo planteo los exámenes? Yo planteo los exámenes con preguntas. Les hago preguntas, responde, le hago una pregunta. Por ejemplo, ¿qué significa horizonte hermenéutico? Eso. Ustedes me tienen que responder. No hace falta que me pongan un chorizo, tampoco sean así breves. A mí no me interesa lo largo o corto, sino que me interesa lo que responden. Y me interesa que sea con sus propias palabras. Si ustedes hacen copy-paste, salvo que sea que yo les pregunte por cosas concretas, por ejemplo, 3 aspectos de la hermenéutica romántica, ustedes me ponen ta. Eso es que es citar así, o 3 conceptos de tal, y vos pones horizonte, horizonte, memoria, eso sí, pero las preguntas que requieren respuestas concretas, yo quiero que ustedes respondan con sus palabras, porque así yo voy a saber que ustedes entendieron, y que obviamente también voy a saber que leyeron el texto, porque justamente la finalidad es que lean ustedes los textos. Yo sé que nosotros en la sociedad contemporánea no tenemos mucho tiempo para la lectura, ¿verdad? Es algo lamentable, ¿verdad? Pero no les voy a tampoco dar textos tan largos como para que no... Si hay texto largo, si lean de tal parte a tal parte, porque hay libros completos ahí en la plataforma, pero siempre va a estar, lean de tal página a tal página, lean tal cosa a tal cosa. Siempre va a estar eso para que ustedes tengan a mano. Entonces eso yo planteo que ustedes lean, y los exámenes va a ser pregunta, va a ser cita también puedo poner cita, 3 cosas, algo así puedo cita también por la capacidad de síntesis de ustedes. Va a ser pregunta, cita, y generalmente yo en los exámenes lo que hago es el último ítem, que es un ítem que vale más puntos, que les pido una reflexión propia sobre algo. Ahora, esta reflexión quiero aclarar. La reflexión no es que ustedes respondan como el autor del texto, o que respondan como yo quiero que ustedes respondan. Porque en la reflexión yo no voy a evaluar el pensamiento de ustedes. Voy a poner un ejemplo burdo. Si yo a usted le digo qué opinan del mariscal López, y yo soy lopista, y ustedes ponen López fue el tirano de la patria, yo no le voy a poner mal porque ustedes pusieron una postura contraria a la mía. Si ustedes fundamentan, ¿verdad? Si ustedes dicen López era malo porque bla bla, porque malo porque sí, porque ahí sí va a estar mal, pero no porque vos, sino porque no se argumentó.
Porque es tu opinión, yo no puedo decir que está mal tu opinión. Yo no puedo decir que tu reflexión está mal, porque es tu opinión. Ahora sí te puedo decir tu opinión no está fundamentada. No sé si ustedes están entendiendo lo que les estoy diciendo. O sea, yo no le voy a jugar a ustedes por lo que ustedes piensan. Sí, digo. Voy a dar un ejemplo. Yo no soy colorado, pero si ustedes me ponen con argumentos, obviamente, ¿por qué? Si yo les pido a ustedes qué opinan de la reforma agraria y ustedes me ponen yo les voy a... Por ejemplo, voy a poner un ejemplo de la materia ya para que ustedes... Memoria histórica. ¿Es bueno que los estados quieran imponer una memoria histórica o está mal que los estados quieran imponer una memoria histórica? Entonces ustedes pueden opinar que está bien o pueden opinar que está mal. Ahora, lo que tienen que hacer ustedes es fundamental. ¿Por qué está bien por esto o está mal por esto? Yo no le puedo evaluar a ustedes la opinión. Yo sé que hay personas que son así, que son francistas y vos hablas mal de Francia, o que son antifrancistas y vos hablas bien de Francia, te bajan el hacha. Pero vos no podés juzgar la opinión de otra persona, porque las personas somos diferentes y opinamos diferente. Ahora, lo que sí podés es la falta de argumento, lo que sí podés juzgar. O sea, como... Para dar un ejemplo estúpido otra vez. Yo por ejemplo puedo decir Nicanor fue un mal presidente, por ejemplo, o fulanito, vamos a quitar que fulanito fue un mal presidente, que a lo mejor sí fue un mal presidente, pero si yo digo no, fue un mal presidente porque fue malo y porque eso no es una opinión. Ahora si yo digo fue un mal presidente porque durante su gobierno hubo déficit en tal parte, el problema en tal cosa, esto, no supo llevar esto, no trató bien esto. A lo mejor esto hizo bien, pero el resto de las cosas hizo entender. Así se responde. Uno puede decir que fue un mal presidente porque era malo y era colorado y era... No puede decir eso. ¿Sabes? Eso no es un argumento. Entonces, eso cuando yo les pido opinión o reflexión sobre un tema, yo no voy a hablar... Generalmente yo no voy a ponerlo cosas polémicas, así. No soy de... pero lo que yo les quiero dejar claro es que yo voy a... evaluar el argumento de ustedes, no voy a evaluar lo que piensan ustedes, porque por eso les pido yo opinión. No les digo a ustedes, citen ustedes mi opinión sobre tal tema. Yo les digo, dame tu opinión, reflexiona sobre tal tema, tu reflexión, tu opinión, tu criterio sobre tal tema. Y obviamente eso va a tener criterios, originalidad, extensión, expresa con lenguaje correcto, o sea, con lenguaje técnico de la asignatura. O sea, van a tener criterios. No es que yo voy a arbitrariamente. Y ese es el ítem del examen que generalmente vale más puntos. Por cierto, las fuentes bibliográficas de esta asignatura no están escritas en piedra. O sea, vamos a usar esas fuentes. Pero si ustedes me dicen, profe, yo en otro libro leí otra cosa, o profe, mira, buscamos por este material, hay otra, entonces bienvenido sea. O sea, no es que los materiales de asignatura están escritos en piedra y que nosotros tenemos la Biblia y las tablas de la ley y que eso se tiene que respetar a rajatabla. Son bienvenidos. Ustedes en sus trabajos incluso pueden usar artículos que no están en la plataforma, pueden usar bibliografía que no están en la plataforma. Bienvenido sea. Eso sí, lo que les pido es que lo que les pido es que como base utilicen los artículos de la plataforma como guía por lo menos para... Pero ustedes me dicen, mira, pero yo encontré ese tema de artículo y me gusta y quiero publicar. No hay problema, métele, mejor. No sé si está quedando todo claro, hay una pregunta, alguna duda. ¿Se entendió? Perfecto. Bueno, y creo que eso es básicamente todo. Creo que eso es básicamente todo. No sé si hay alguna cosa que ustedes quieran aclarar, alguna cosa que ustedes quieran agregar, pero eso es básicamente todo. Como les dije, conmigo van a tener otra vez clase el miércoles. El miércoles ya nos vamos, porque ya nos presentamos, ya no nos vamos para tanto tiempo, pero sí el miércoles vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer una breve introducción a la asignatura, vamos a ver el programa, va a ser otra vez una clase tipo esta. Vamos a hablar de los exámenes, que va a ser básicamente casi lo mismo, pero entonces pero es necesario porque nos exigen
que nosotros pongamos las cartas en la primera clase. Ah, otra cosa que me olvidé, este año están pidiendo que se entregue el trabajo como fecha límite 30 de noviembre. Porque el año pasado hubo varios problemas con gente que entregó más tarde y los profesores tenían que irse hasta la facultad para aclarar ahí en archivo que se llegó el trabajo porque ya se entregó la planilla. Entonces este año decidieron que la fecha tope de todos los trabajos, de todas las asignaturas sea 30 de noviembre. Entonces ya le estoy avisando ya a ustedes. O sea que ustedes tienen que hablar ya con sus profesores, porque yo sé que hay profesores que en octubre te piden trabajo y vos tenés un menos. Ustedes tienen que hablar con sus profesores para decir, mira, profe, más tardar agosto, o más tardar, yo incluso diría en agosto, dando trabajo práctico. Yo sé que hay profesores. En mi caso no va a haber problema porque mi trabajo van a hacer las tareas. Entonces ahí no va a haber problema. Pero sí les aviso, va a haber problema si ustedes no hacen, porque ahí van a decir, diciembre, profe, yo no hice tal tarea y tengo que completar. Y ahí ya no voy a poder hacer nada, yo porque ahora ya nos ponen hasta el 30. Porque el año pasado hubo muchos problemas con eso, con que la planilla, con que no se actualizó, con que... Así que por ahora está eso, ya nos dieron esa indicación. Hasta el 30 de noviembre trabajos prácticos. Que ustedes hablen con sus... Yo les recomiendo a ustedes que hablen con sus profesores, porque van a tener problemas si el profesor les da un trabajo en octubre y ustedes tienen un mes para hacer. ¿Qué pasa? Entonces hablen ya con los profesores para lo antes posible de tener trabajo práctico y las pautas pídenle. De hecho en teoría tienen que explicarles, porque en teoría la primera clase se nos ordena que hagamos todo esto que estoy haciendo yo, ¿verdad? Pero bueno, por eso que en la clase de filosofía, la clase de miércoles vamos a hacer prácticamente lo mismo, solo que vamos a hablar un poco de filosofía porque vamos a hacer una introducción. Así que igual va a ser divertido, pero va a haber una parte aburrida que vas a traer lo mismo que estoy explicando ahora, que voy a tener que leer el programa, voy a tener que bla bla bla. Entonces chicos, eso es todo. Recuerden hablar con los profesores y espero que sobre todo que les llegue a interesar la materia y que podamos trabajar bien este año con ustedes. Seguro que sí, porque de hecho que el programa mismo nomás lo veo bastante interesante, lo ya como una perspectiva de lo que vamos a tener. El miércoles va a ser tema de filosofía, el miércoles va a ser... Y vamos a ver por qué en historia se tiene que dar filosofía. Todos vamos a hablar del miércoles, ya le estoy spoileando ya. ¿Por qué en historia? ¿Es necesario que en historia se estudie filosofía? Tienen ya la cuestión para pensar hasta el miércoles. Le dejo la pregunta en el aire así, aprovechando que... Bueno. Entonces creo que eso es todo por hoy, chicos. Si ustedes tienen una pregunta, podemos dar por finalizada nuestra primera sesión del año. Cualquier cosa, yo voy a poner mi contacto en la plataforma para que ustedes accedan. Y de hecho creo que ya hicieron el grupo ustedes, ¿verdad? O háganos cuando puedan. Cualquier cosa, estamos en contacto, chicos. Dale, profe, muchas gracias. Dale, profe. Nos vemos, chicos. Muchas gracias, profe. Hasta luego, chicos. Gracias, profe. Ah, esperen. Buenas noches. Esperen. Ahora me olvidé. Por él hay que sacar una foto te piden. Me olvidé de eso. Ahí viene Héctor otra vez. ¿Qué pasó? No, que me olvidé de pedir que la gente de cosas pide una foto. Ah, es... Espera, ya. Ok. Ahí está. Ya hice captura de pantalla. Ahora sí, pueden irse. Muchas gracias. Disculpen. Se me olvidó nomás eso. Dale, profe. Chao, chao. Chao, profe. Chao. Chao.